Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Muchas gracias, Nicole. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por estar en este espacio que Constructor y Canauf han abierto para el aprendizaje, para aprender algo más, algo nuevo y para poder conocer un poco más del mundo de la construcción en seco. Mi nombre es Andrés León, soy arquitecto de asistencia técnica comercial en Canauf. El día de hoy, no en pantalla, ahí ya estoy compartiendo, compartir. Listo. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí. Listo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es sobre acústica. Y vamos a mostrar la forma cómo podemos determinar o obtener unos modelaciones acústicas con base a un software. Bueno, de hecho en el mercado hay varios software, pero vamos a hablar básicamente de mostrar el ejemplo de cuál es el software o uno de los software que trabajamos en Canaf. ¿Listo? Inicialmente voy a hacer una breve introducción sobre el portafolio de placas muy rápidamente para entrar a la parte acústica, porque me parece también muy importante que todos los asistentes a esta capacitación puedan entender un poco de los productos y cuál es ese aporte a la acústica y cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Listo? Bueno, pues nosotros somos Knauf. Cuando pienses en Drywall, piensa en Knauf. Somos una multinacional fundada en 1932 por dos hermanos de apellido Knauf. Pero de hecho, si nos remontamos antes de esto, por allá en los años 1890, estos dos hermanos compran unas canteras de yeso e inicialmente empiezan a trabajar con la materia prima, no como placas. Más o menos entre 1917 a 1932, bueno, en 1938 que termina la Segunda Guerra Mundial, pues dada toda la incidencia de las guerras, tocaba reconstruir muy rápidamente los países y se les ocurre la idea de crear la primera planta. Esta planta se inaugura en Ibofen, Alemania. Como dato interesante, dentro de nuestra línea de tiempo, en el año 2032 cumplimos 100 años y en el año 2019 Knauf adquiere la empresa líder mundial en productos de fabricación en seco de su momento, que era la USG. Por lo tanto, en este momento somos líderes en productos de fabricación en seco. En el mundo somos aproximadamente 41.000 empleados, estamos en más de 90 países con aproximadamente 250 plantas. En Colombia tenemos dos plantas, una en Cartagena y otra en Barranquilla. ¿Por qué tenemos dos plantas en Cartagena? Porque desde Colombia atendemos Venezuela, Guyanas, Surinam y Ecuador. Si nosotros regresamos acá a este planito, vamos a notar que en los puntos o en los lugares donde hay presencia de plantas de cannabis tenemos un color azul, pero no está Venezuela, por ejemplo, no está Ecuador, Panamá, Guyanas. Es porque nosotros propiamente no tienen plantas en esos países, pero realizamos toda la exportación desde Colombia. También esto que garantiza que ustedes van a tener, contar con disponibilidad de material las 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Listo? Nuestras familias de productos. El grupo Knauf tiene muchas empresas a nivel mundial, entre ellas, por ejemplo, Knauf GIF, que tiene participación aquí en Colombia, que viene con placas de antirradiación, placas perforadas y placas acústicas, que son de las que vamos a hablar hoy. También hay una parte muy interesante que es Knauf Insulation, que también tiene participación en Colombia con todo lo que tiene que ver en fabricación de aislamiento acústico. Cielos rasos de fibra mineral AMF. Esta también vamos a hablar de este producto porque nos aporta mucho con el tema acústico. PFT, que es para máquinas, hace máquinas de construcción, no está en Colombia. Richard System, que es todo lo que tiene que ver con perfilería, en Colombia tampoco tenemos participación. Aparece por acá Gera Design, que también vamos a hablar de ella, y Aquapanel. ¿Listo? Entonces, pues básicamente todas las empresas que tiene el grupo, en Colombia podemos contar con 5 marcas o la participación de 5 de esas empresas en nuestro país.
Bueno, una breve introducción para recordarles los beneficios de la construcción en seco. Son productos que tienen gran estabilidad dimensional, no dilatan ni contraen ni presentan fisuras, ni en muros interiores ni en fachadas. Sirven para zonas húmedas, zonas secas y fachadas. Son productos de bajo peso y muy fáciles de manipular. Cero material orgánico. Instalación rápida con tornillos sin avellanar. Corte con bisturí y son productos resistentes al fuego. Entonces, esto es un recorderis muy rápido de las placas para pasar a la parte acústica. Las placas para zonas secas son nuestras placas de yeso estándar. Son placas de 1,22 por 2,44, vienen de 3 octavos, media y 5 octavos. 3 octavos, 9,5 milímetros para todo lo que tenga que ver con cielos rasos o morfologías, porque es una placa que viene mucho más compacta, por lo tanto es más resistente al tema de deformaciones o deflexiones. La de media, la que utilizamos para absolutamente todo, cielos rasos, muros, revestimientos directos. Y 5 octavos, 15,8 milímetros, es una placa que se utiliza para especificaciones técnicas. ¿Qué tipo de especificaciones? Por ejemplo, aislamiento acústico, que es de lo que vamos a hablar hoy más adelante. La densidad de esta placa está entre los 500 y 550 kilogramos por metro cúbico. Tiene un peso por metro cuadrado de 6,65 kilogramos y un peso de la placa total de 2,98 metros cuadrados de 19,8 kilogramos. Esto lo vamos a hacer muy rápido porque pues no, la idea es hablar de acústica. ¿Cuál es una de las ventajas o beneficios que ofrece nuestra placa de yeso Knauf? Esta placa viene con una estructura hexagonal, tipo hexagonal, que es toda esta estructura que nosotros vemos en el núcleo de yeso. Esto permite que la placa tenga mayor resistencia mecánica y mejor comportamiento a los golpes. Esta estructura lo que permite es generar esas celdas tipo colmena que lo que hacen es darle mayor resistencia a la placa, permiten que sea la más liviana del mercado, pero de la misma manera la más flexible y resistente. Adicionalmente, nuestras placas vienen con bordes reforzados, el borde de 2,44, donde nosotros realizamos el atornillado. Este borde viene con una inyección de yeso de mayor densidad, como ustedes se van a dar cuenta acá en la imagen que estoy mostrando. Esto es con el fin de que ese borde sea mucho más resistente a los impactos que se puedan generar cuando estamos transportando la placa en la obra y adicionalmente permite que el tornillo al momento de atornillar entre con mayor firmeza. Entonces esto nos garantiza que vamos a tener. Te quedaste sin audio. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, no sé, parecía que me habías silenciado, no sé qué pasó ahí. Bueno, ya me están escuchando bien, ¿sí? Sí, correcto. Ok. No sé hasta qué punto me escucharon, estaba hablando del núcleo de yeso en forma hexagonal y de los bordes reforzados. ¿Se me alcanzaron a escuchar ahí? Sí. Listo. Entonces, este borde viene reforzado con el objetivo de que cuando estamos trasladando la placa a nuestra obra, si recibe algún tipo de golpe, no se parta ese borde con facilidad y el tornillo entre con mucha más firmeza, no se nos desportille o desmorone el borde de la placa. Y como ventaja es 4% más liviana que otras placas del mercado, lo que tiene pues beneficios en el momento de instalación y en el momento del transporte. Continuamos. Por acá tenemos nuestra placa para zonas húmedas, la placa de RH. Esta es una placa que viene de 1,22 por 2,44. Esta viene de media y de 5 octavos, 12,7 y 15,8 milímetros de espesor. De igual manera, 12,7 la de media para cualquier tipo de especificación, muros y los rasos, y 5 octavos para todo lo que tenga que ver con especificaciones técnicas. También entra la parte de la acústica, por eso también me pareció muy importante hablar rápidamente de los productos. Esta ya viene con mucha más densidad, viene con una densidad de 648 kilogramos por metro cúbico, tiene un peso de 24 kilos y el uso de esta placa es para zonas húmedas sin contacto directo con el agua. ¿Qué quiere decir esto? Muros de baños, cielos rasos de baños, cocinas, cuartos de ropa. Zonas que haya humedad relativa o humedad ambiente, pero
en la cual la placa no vaya a quedar expuesta a esa humedad. Esta placa en su núcleo de yeso viene con un tratamiento hidrófugo que evita que el yeso absorba humedad como lo haría una placa estándar. Esa es básicamente la función de ella. Y adicionalmente, nuestra placa cumple con una normativa o una certificación europea que es la DIN EN 520, en la cual se hacen unos ensayos y esos ensayos arrojan una categoría o una clasificación de resistencia a la humedad de la placa, siendo la H1 la más alta. Nuestra placa cumple con esa clasificación y es una resistencia a la humedad tipo H1, pero es constante. ¿Qué quiere decir esto? Todos nuestros lotes, nuestra producción de placas siempre va a tener esa clasificación de resistencia a la humedad. Adicionalmente, es un producto que tiene una absorción de agua menor al 5% en 2 horas de absorción y tiene una absorción superficial menor a 1.6 gramos. Entonces, ¿qué es lo más importante de este producto para que lo tengan en cuenta? Resiste la humedad relativa o humedad ambiente de, por ejemplo, el baño, cuando nos bañamos con agua caliente y se genera vapor, el cuarto de ropa es cuando ponemos la ropa a secar y toda esa humedad se evapora en el aire, o en la cocina cuando utilizamos las ollas o la olla express, por ejemplo, que generan mucho vapor. Datos interesantes, esta placa permite acabado con cerámica, se puede enchapar. ¿Listo? Para zonas con contacto directo con el agua, que en este momento pueden encontrar estos dos productos también con nuestro aliado constructor en el patio constructor, la placa de yeso Glassmat y las placas cementicias de Knauf. Básicamente, ¿cuál es la placa de yeso Glassmat? Es una placa de yeso que viene completamente recubierta por fibra de vidrio. Es decir, en este caso no trae papel ni tiene cartón, viene completamente recubierta por fibra de vidrio y el núcleo de yeso tiene aditivos que la hacen resistir mucho más a la humedad. Esta viene de 1,22 por 2,44, tiene un espesor de media pulgada, 12.7 milímetros, tiene una densidad de 741 kilogramos por metro cúbico y tiene un peso total de 28 kilogramos. Esta placa ya la podemos instalar en fachadas a la intemperie porque resiste el contacto directo con el agua. Y la podemos poner en zonas interiores como lo son las duchas, los muros y cielos rasos de sauna, jacuzzis, baños turcos, piscinas y no le va a pasar absolutamente nada. Esto es, por ejemplo, una aplicación que se realizó en el centro comercial Unicentro de Valledupar, donde todo el sustrato de la fachada está hecho con esta placa. Entonces, si hay alguna persona de Valledupar que nos esté visitando en la capacitación, esté participando el día de hoy, eh, pues puede dar el testimonio del día de hoy, cómo se encuentra este centro comercial, cómo funciona, cómo se ve esa fachada. Y adicionalmente, pues invitar a las personas cuando tengan la oportunidad de ir a Valledupar, que visiten este centro comercial y que revisen esa fachada y nos comenten cómo la ven. Acá está, vemos toda la aplicación con la placa. Bueno, en este caso se hizo un revestimiento en poliestireno expandido, también pues conocido en Colombia como icopor, para generar un aislante térmico, pero bueno, eso lo podremos analizar más profundamente en una capacitación de fachadas, por ejemplo. Y las placas cementicias, en nuestro caso tenemos la placa Aquapanel, que es una placa 100% cementicia. No es una placa que tenga ningún tipo de celulosa viva, ni que en su núcleo en su núcleo cementicio tenga otra composición con otro material. Básicamente es un núcleo de yeso con aligerantes que viene completamente recubierta por una malla de fibra de vidrio, que permite que la placa sea tan resistente como la de flexible. Esta placa tiene una ventaja o una característica y es que esta placa se puede mojar. Ustedes la pueden poner en contacto directo con el agua y no le va a pasar absolutamente nada. Adicional a esto, es una placa que tiene un radio de curvatura en seco hasta de 1 metro, en seco. O sea, no tenemos necesidad de mojarla, de hacerle ningún tipo de formaleta, de desangrarla por la parte posterior, no, simplemente ella solita nos genera ese tipo de curvas. Por ejemplo, el caso de esta persona que compró la placa y la lleva en su carro, en su camioneta, y pues simplemente llega a su lugar de trabajo y lo que va a hacer es bajarla y ella va a volver a su estado natural o a su estado original.
¿Listo? Sin tener ningún tipo de formación, ni ruptura, ni no le va a pasar absolutamente nada. Esta placa tiene una ventaja muy interesante y es que contribuye para todo lo que tiene que ver con proyectos del sector salud, porque pues ayuda o tiene beneficios con el tema de la limpieza, porque la puedo lavar con una hidrolavadora o le puedo echar agua directamente y no le va a pasar absolutamente nada. Con el higiene, porque tiene un tratamiento antibacterial que inhibe la proliferación de hongos y bacterias sobre la superficie y en el núcleo cementicio. Entonces, es muy apta para todo lo del tema de salud. Y con el tema de la norma ISO, tiene una gran contribución con el tema de sala limpia, porque no libera ningún tipo de partículas ni en el momento de instalarse, ni cuando esté instalada. ¿Listo? Entonces, son beneficios muy importantes a tener en cuenta. Tenemos 3 presentaciones, no voy a entrar como muy detalladamente a hablar de cada una, pero esto tiene una implicación muy importante para todo lo que tiene que ver con el tema acústico y ya lo vamos a ver. Tenemos la Outdoor, que es una placa que viene de 12 milímetros, una densidad de 1150 kilogramos por metro cúbico, tiene un peso de 47 kilos, que es para fachadas. La Indoor, que es para interiores, en zonas con contacto directo con el agua, que tengan un requerimiento, una especificación de resistencia al alto impacto, como lo son clínicas, porque andan con camillas, con sillas de ruedas, lo son colegios donde los niños todo el tiempo están jugando y se están empujando. Este tipo de producto es el adecuado para esas zonas. La Universal es de 8 milímetros, tiene una densidad de 850 kilogramos por metro cúbico y esta placa es para más de uso de cielos rasos o sustrato de muros interiores o exteriores que vayan a ser revestidos con un enchape cerámico. Básicamente esas son las 3 presentaciones de este producto. ¿Dónde la tenemos instalada? Centro Comercial Jardín Plaza en Cali, donde vemos toda la instalación de las placas Aquapanel con su respectivo tratamiento de juntas. También si de pronto alguien nos está visitando o el día de hoy o está participando en la capacitación de Cali, desde Cali, pues si quiere a lo último nos puede hacer un comentario de si ha visitado el centro comercial, cómo ve la fachada. Me parece también muy interesante que las personas den su punto de vista. Adicionalmente es un producto que por el tema de su morfología, de la posibilidad que tiene de generar curvas, se ha utilizado en proyectos emblemáticos en el mundo, como el proyecto el Audi Center de la arquitecta Zaha Hadid, en el cual todo el sustrato de la fachada, la estructura es metálica y todo el sustrato de la fachada se realizó con placas Aquapanel. Y para los amantes del fútbol van a reconocer el Allianz Arena en Múnich, Alemania, que es este icónico y emblemático estadio, el cual todo el recubrimiento de la fachada está hecho en placas Aquapanel y posteriormente se le pone, digamos, eh, mmm, esta piel al edificio y se genera pues esos cambios de iluminación que al final es lo que pareciera que iluminara toda la fachada de ese edificio. Bueno, esa es como la introducción a los productos. Ahora sí entremos a lo que vinimos el día, que es de hablar de acústica y acústica arquitectónica o acústica en la arquitectura. Como referente ponemos esta imagen de una catedral en la cual eh, nos muestra muchas veces no somos conscientes de la incidencia de los elementos o del diseño de los elementos dentro del espacio y dentro de la funcionalidad de cada uno de estos espacios. Muchos hemos ido a muchas iglesias donde entramos y son de estas iglesias antiguas, góticas, en los cuales el espacio es tan grande y no tiene un manejo, un confort acústico adecuado y tenemos el problema de que estamos en la misa y realmente la reverberancia molesta mucho o no entendemos muy bien el sermón que nos quiere dar el padre, por ejemplo. Entonces me parece una imagen muy pertinente para poder indicar ese efecto o que ustedes puedan comparar y decir, ya sé cuál es el efecto de reverberancia y ya sé cuál es la diferencia entre reverberancia y la palabra eco. ¿Listo? Cuando hablamos de niveles de ruido, el cuerpo humano tiene una tolerancia para estos niveles de ruido. Cuando nosotros hablamos de un ruido que pueda ser confortable, podemos estar hablando de un ruido de 50 decibeles aproximadamente,
O ya, por ejemplo, cuando miramos más puntualmente cuánto puede estar una conversación normal entre dos personas, estamos hablando de aproximadamente 60 decibeles. Ya cuando miramos un ruido mucho mayor, el tráfico de la hora punta, hora pico, que puede estar sobre los 85 decibeles, que si nosotros como seres humanos estamos expuestos mucho tiempo a este tipo de ruido, vamos a tener una afectación o con el paso del tiempo podemos tener un posible daño auditivo. Pero ya si nos vamos un poco más a lo extremo, ya cuando miramos el ruido que genera un martillo neumático, que es aproximadamente 120 decibeles, ya es un ruido que pues, nos puede generar un daño en el oído o que usualmente nosotros no nos aguantamos cuando estamos expuestos a ese tipo de ruido y necesariamente tenemos que taparnos los oídos o alejarnos de allí. Y ya prácticamente el daño físico que puede generar el ruido, que pues en este caso son 130 decibeles, que son lo que puede generar un avión despegando, ¿cierto? Entonces, según esta tabla o esta incidencia del ruido en el ser humano, nosotros tenemos que generar soluciones para poder disfrutar o mejorar acústicamente o tener un confort acústico en ciertos espacios. Entonces, hay unos factores que influencian en la acústica de cualquier espacio, ya sea en nuestra vivienda, en la oficina, en el centro comercial, y es que básicamente hay cuatro factores que ayudan a mejorar o que ayudan a aislar esos temas acústicos o ese ruido. Cuando hablamos de esos cuatro factores, uno es la absorción acústica o la absorción del sonido, y es cuando hablamos de la capacidad que tiene un elemento para absorber el sonido. La dispersión es la capacidad que tiene ese elemento para dispersar correctamente el sonido y que no rebote y regrese con la misma intensidad. La reflexión es como cuando el sonido llega, rebota contra el elemento y regresa y genera eco. Y el aislamiento es cuando ya queremos aislar completamente un espacio. Por ejemplo, tengo en un salón un jardín infantil y en el otro tengo una oficina. Ahí necesito aislar esos dos espacios acústicamente. Nosotros tenemos o contamos con ensayos acústicos, son ensayos realizados en laboratorios donde básicamente lo que hacemos es armar un sistema. Armamos un sistema dentro de ese laboratorio, siguiendo pues digamos todas las condiciones técnicas para poder armarlo y con unos equipos el laboratorio nos va a decir cuánto puede ser el resultado en RW de ese sistema, cuál es la posibilidad o el alcance que tiene ese sistema para aislar. Entonces les pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un ruido de 50 decibeles, y voy a dividir el espacio con este tipo de muro, siguiendo esta especificación y ese ensayo, pues cuánto voy a garantizar que me quede pasando, solamente me van a pasar 8 decibeles, básicamente, ¿cierto? Que dentro de la escala del sonido, pues 8 decibeles no tienen mucha afectación, pero si voy a poner este muro en una sala o la voy a poner enfrente de un martillo neumático que puede estar sobre los 80 decibeles, pues ya este muro lo único que me va a dejar pasar son 38 decibeles, que es más o menos equivalente, según lo que veíamos en la tabla, a, a un salón de clases o una biblioteca. Entonces ahí empezamos a hacer una comparación y podemos decir, bueno, si este muro me aísla tanto, mi emisor y mi receptor es de tanto, entonces voy a tener un confort acústico de X, Y o Z decibeles. Básicamente así funcionan todos nuestros sistemas. Adicionalmente, contamos con unos software, de hecho en el mercado hay varios, nosotros utilizamos varios, tomé este como de referencia, donde podemos hacer la simulación acústica de un sistema de pared, de cielos rasos, de suelos, de fachadas, de vidrios, de cualquier tipo de elemento. Y lo que hacemos es generar una configuración, básicamente. Esa configuración me podría permitir generar, digámoslo así, unos paneles que vienen con un aislamiento acústico de 4 paneles, por ejemplo.
donde puedo empezar a analizar y empezar a jugar. Bueno, este panel lo agrego, me da tanto aislamiento, le pongo el aislante en fibra de vidrio, le pongo cierto elemento, quito, pongo y empieza a darme unos resultados bastante acertados y bastante interesantes. ¿Qué es lo más importante de esto? Que siempre me va a generar una gráfica en la cual me está botando la frecuencia en hertz del sonido, que esto pues hablándolo ya en temas, son términos acústicos, es muy importante cuando un ingeniero acústico va a hacer el análisis o el confort acústico de cualquier proyecto, lo primero que él va a hacer es mirar cuál es la frecuencia, porque no es la misma frecuencia que genera la voz de una persona a la frecuencia que pueda generar tocar un instrumento, niños gritando, el tráfico de la calle. Entonces, según estos valores y estos factores, ellos son los que determinan si efectivamente el sistema cumple para lo que se está especificando. También podemos hacer un análisis de, por ejemplo, un aislamiento acústico de un muro estructural existente o un muro en mampostería y darle una mejora, teniendo en cuenta que nuestro sistema de muro en seco, el más básico que nosotros tenemos, que es con placas de yeso estándar, las que les mencioné al principio, me aísla acústicamente 42 decibeles versus un muro en mampostería que está sobre el rango de los 38. Entonces, si yo ya tengo la necesidad, porque suele pasar muchas veces que de pronto nos entregan ese apartamento que desafortunadamente viene hoy en día en un sistema industrializado con muros muy, muy delgados y pues escuchamos todo lo que hacen nuestros vecinos, lo que hablan. Entonces puedo empezar a generar este tipo de soluciones donde genero este tipo de aislante que sería nuestro muro, digámoslo así, existente, y empiezo a jugar agregándole ciertas capas, ciertas placas, ciertos aislantes para poder garantizar un desempeño acústico pues óptimo para lo que yo necesito. Y también puedo hacer análisis de sistemas de cielos rasos. También puede funcionar, uno, para el tema estético, dos, para el tema de aislar acústicamente cuando tenemos ese vecino que tiene niños y son bastante inquietos, que a la final el piso de mi vecino termina siendo mi techo. Entonces puedo empezar a jugar con esos mejoramientos acústicos para poder mejorar el confort de los espacios que yo estoy habitando. Bueno, les voy a mostrar así muy rápidamente cómo es el funcionamiento del software. Por acá lo tengo dispuesto. Y es básicamente un software que me permite generar cualquier tipo de análisis acústico y me genera una simulación dándome una solución. Él tiene la posibilidad de generarme este tipo de soluciones que esto es, por ejemplo, cuando tengo mi muro en mampostería y quiero poner un sobremuro con un perfil base 6 o base 9, lana de fibra de vidrio y una placa, que sería la solución más sencilla que podemos, digamos, buscar en un proyecto, ¿no? Para no complicarnos tanto, donde me está diciendo que este tipo de soluciones pueden generar un aislamiento acústico de 26 decibeles. Pero ¿qué pasa si yo con este tipo de aislamiento ya empiezo a jugar y selecciono acá que no solamente va a ser una placa, sino vamos a poner, un segundo, vamos a poner dos placas? Ya vamos a pasar de 26 decibeles a 32 decibeles y vamos a empezar a mirar que nuestra curva, tanto de frecuencias como de reducción acústica, va a empezarse a modificar. Este tipo de soluciones es muy común, es digamos de las más usuales, usadas en proyectos donde tenemos lo que les comentaba, aislar el tema del ruido que me generan mis vecinos, pues la podemos hacer. Al igual que puedo ya analizar puntualmente soluciones de muros divisorios en sistemas de construcción en seco, en Drywall, donde ya tengo dos placas, la perfilería, la lana de fibra de vidrio, etcétera, y puedo empezar a jugar con él, donde el sistema más básico, en este caso, un segundo, perdón, el sistema más básico, que sería un muro con dos placas estándar, la lana de fibra de vidrio, el aislamiento termoacústico, me está dando 42 decibeles. ¿Listo? Ya lo mismo, pues por ejemplo, si acá yo tomo la decisión de decir, venga, yo necesito una placa que sea
una placa acústica de mayor densidad, ya va a pasar de 42 a 44, y si tengo la posibilidad de implementar esto, voy a mejorar acústicamente el espacio. Ya, por ejemplo, un muro con dos placas de alta densidad, por ejemplo, nuestra placa R de alta resistencia, con una placa de yeso estándar normal, puede estar dando hasta 50 decibeles. ¿Listo? De esta manera es que nosotros hacemos todos nuestros análisis acústicos, generamos todas las simulaciones para poderles determinar o puedo garantizar a los clientes de que, bueno, si de pronto en su proyecto necesitan alguna mejora acústica, la podemos tener. Esto es todo relacionado con aislamiento acústico. Para entenderlo un poco más fácil, acá está una comparativa en la cual me está mostrando un muro simple con placas estándar, puede darme 42, pero si ya ese muro yo cambio las placas estándar por unas Aquapanel, ya entendemos por qué al principio les hablé de los productos, ya me va a subir a 50 decibeles. Entonces básicamente estamos hablando del mismo muro, pero lo único que voy a hacer es cambiar las placas en este caso. O ya si miramos una solución con 4 placas de estándar me va a dar 47, pero si yo a esas 4 placas de estándar las reemplazo por unas placas Silent Board de Knauf, ya me puede dar un aislamiento acústico de 65. Hasta llegar a un aislamiento acústico en el cual tengo doble perfilería, doble lana de fibra de vidrio, una cámara de aire, doble placa, que en lámina estándar me puede dar hasta 63 decibeles. Como para que lo tengamos en cuenta, más o menos entre 60 y 70 decibeles puede ser la especificación que nos piden para una sala de cine, donde perfectamente yo puedo entrar a ver una película y en la otra sala están proyectando otra película completamente diferente y nunca voy a percibir el ruido de una sala a la otra. ¿Qué elementos son indispensables o hacen parte de estos sistemas para que funcionen perfectamente o den un excelente desempeño acústico? Por ejemplo, en nuestro caso contamos con un elemento que se llama la banda acústica, que es un elemento que desafortunadamente muchas personas en sus instalaciones o en sus obras o en sus remodelaciones no tienen en cuenta. Este elemento es muy importante ya que este elemento sella o se pone en la parte inferior del perfil canal superior y el perfil canal inferior. Es decir, este es el que me está sellando por completo el piso de la estructura. Resulta que nosotros no lo vemos, pero en muchos casos, o por lo general, siempre que a nosotros nos entregan nuestra losa para poder hacer un muro en seco, pues esta losa en concreto o esta placa de entrepiso viene con irregularidades. Al poner un elemento que es completamente plano, como lo es eh, el perfil canal, por ejemplo, al ponerlo en el piso, se me van a generar unos puentes acústicos. Entonces yo no voy a hacer absolutamente nada generando un muro bien construido si por la parte de abajo del muro o por la parte de encima, entre la unión de entre las losas, se me va a meter el ruido. ¿Listo? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, utilizar todos los elementos necesarios para garantizar que no se nos vaya a pasar el ruido. Y por supuesto, nuestro aislamiento termoacústico, que es lo que conocemos también como la lana de fibra de vidrio que va en el interior de nuestros muros, que en nuestro caso tenemos una que no pica. Es la única lana de fibra de vidrio que no pica, entonces es amigable con todo el tema de instalación, pues le da muchos beneficios a todos los instaladores y pues permite tener mejores rendimientos. De pronto si aquí hay alguien que trabaje en instalando drywall, puede constatar que es la actividad, digámoslo, más tediosa porque cuando uno instala la lana, pues le va a picar mucho el cuerpo. Entonces, por lo general, la gente procura dejarla a instalarla al final del día para poder salir, irse rápido a su casa, llegar, quitarse la ropa y bañarse. Esta lana la podemos instalar en cualquier momento porque no pica. Bueno, entonces ya hablando un poco de aislamiento acústico, ahora vamos a pasar a hablar del acondicionamiento acústico. Entonces, anteriormente era hacer una configuración en la cual yo podía garantizar que no me va a pasar el sonido, que va a tener una barrera, ¿cierto?
ese muro que yo necesito entre el salón, el jardín infantil y el salón de capacitaciones que tiene constructor en cada una de sus tiendas, ¿cierto? Ese tipo de muros. En este caso, ya vamos a hablar del confort acústico de los espacios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos un auditorio, un ejercicio muy sencillo, no sé si a ustedes les haya pasado, que nosotros entramos a un apartamento que está completamente desocupado, está vacío, o a un cuarto que está vacío, y vamos a escuchar eco y reverberancia. La reverberancia es ese ruidito que cuando uno habla que queda como un zzz, muy similar al que se presenta en las iglesias, por ejemplo, que son espacios muy grandes que no tienen un buen acondicionamiento acústico y cuando el sacerdote está hablando y uno no les entiende absolutamente nada. Es eso, es poder lograr un excelente confort acústico. Entonces, para esto necesitamos, para los auditorios, inclusive para los apartamentos, para las salas de juntas, para salones de clase, para mejorar esa acústica y que podamos hablar y que se entienda claramente, que no tenga reverberancia ni tenga eco, tenemos unos productos que se llaman clineo acústica. Las placas clineo son placas perforadas que lo que hacen básicamente es coger la onda de sonido del emisor y lo que hace es disiparla a través de sus perforaciones. Esto viene con un foil, es ese foil disipa el sonido y cuando el sonido regresa, regresa con menos fuerza o con una frecuencia mucho más baja. Y adicionalmente tiene una ventaja y es que esas perforaciones le dan una variedad de diseños en nuestros proyectos muy agradables, porque pues vienen de varias presentaciones. Entonces básicamente si miramos el esquema lo que nos dice es, miren, el sonido llega, pega, tiene mucha reflexión con un elemento que pues le permite rebotar, rebota y regresa al emisor. Entonces lo que escuchamos del eco es el mismo sonido que viaja por el aire, golpea contra alguna barrera y regresa y ese eco que hay es el tiempo que dura el sonido en viajar por el aire. Esto con este tipo de productos no pasa eso. La ventaja es que estos productos ofrecen unos diseños muy interesantes. Los tenemos rectangulares, con perforaciones rectangulares, redondas, cuadradas, circulares, lineales y esta que viene con varias perforaciones, digamos así, de varios radios de, de, digamos así, de diseño. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Ella, de igual forma, al igual que nos lo muestra el software, nos muestra unas frecuencias de cada una de esas perforaciones, como para que lo que tengamos en cuenta. Acá estamos analizando este tipo de placa, que es esta misma, que es la perforación circular rectilínea 1225R. Esta es, digamos, la configuración de la placa, donde 12 es el tamaño de las perforaciones, 25 es el distanciamiento de cada una de ellas y el R es porque es redonda. ¿Listo? Y en la cual me puede decir que yo puedo tener un factor o un NSR de 0.70. Entonces, cuando nosotros nos dice o hablamos, o por ejemplo estamos diseñando un auditorio, por lo general este tipo de espacios que requieren de un acondicionamiento acústico profesional, ¿sí? Muchas veces contratamos a un ingeniero acústico y me va a decir, venga, yo necesito un elemento que tenga un NCR de absorción de 0.65, 0.60, 0.50, 0.80. Y aquí es donde nosotros empezamos a jugar. Dependiendo de las perforaciones que tenga el producto, pues me va a dar un desempeño. Para que lo tengamos en cuenta, este simplemente es el aislante o el aislamiento acústico que me genera la placa solita, ¿sí? La placa con su vuelo original, que me puede tener en bajas frecuencias un NSR de 0.60 y en altas frecuencias un NSR de 0.70. Pero si adicionalmente yo a esa placa le pongo una fibra de vidrio de 20 milímetros de espesor en la parte superior, ya voy a pasar de 0.70 a 0.75. Esto llevado a niveles de acústica y analizándolo en tema de frecuencias en Hertz, pues tienen un excelente desempeño dentro de la curva evolutiva del sonido. Y esto es lo que realmente analizan, digámoslo así, todos los acústicos al momento de especificar nuestros productos.
Entonces, si tenemos una oficina donde de pronto el espacio es muy grande y cuando hablamos se dispersa mucho el sonido, se escucha algo de eco, esta es la solución perfecta. Acá tengo algunos referentes del producto donde, por ejemplo, esto es en Río de Janeiro, donde mejoraron la acústica de este espacio, de este bar, pero adicionalmente se les ocurrió una idea muy brillante y fue pintar todo el cielo raso de negro y generar luz por la parte superior de la cavidad del cielo raso y pues toda la luz pasa por las perforaciones y pues parece estar viendo como el cielo, ¿no? O el cielo estrellado. Es un diseño muy agradable o este tipo de soluciones donde ya tengo mezcladas dos tipos de morfologías para el confort acústico, donde tengo la placa que va a ser una placa fonoabsorbente y tengo este tipo de islas que me ayudan también a dispersar el sonido, ¿no? Y pues me generan también un diseño o un aspecto muy agradable para nuestro proyecto. Bueno. También tenemos este producto que es la fibra mineral de madera Hera Design. Esto es una placa que viene completamente en madera. Son prácticamente tiritas o viruta de madera y magnesita. Entonces la viruta de madera se va pegando una sobre otra hasta que generan una placa. Ventajas de este tipo de productos es que vienen con borde recto o con borde biselado. Entonces, cuando yo quiero tener ese efecto de un solo elemento en una superficie o cuando quiero que se note la dilatación entre los dos elementos para generar un ritmo, un diseño atípico, bueno, ya eso depende mucho del diseño. Este tiene una ventaja adicional y es que viene en tres presentaciones, la macro, la fine y la super fine, donde la macro, digámoslo así, es la viruta más gruesa, la fine es mediana y la super fine es viruta muy delgadita. Obviamente cada una tiene diferentes desempeños acústicos, donde por ejemplo tenemos un NRC de 0.75 con la macro, un NRC de 0.95 con la fine y un NRC de 1 con la Superfine. Entre mayor sea, digamos, la capacidad de tener el elemento, más va a absorber el sonido. Y adicionalmente que este producto tiene una ventaja y es que lo puedo instalar en un cielo raso convencional, por ejemplo, como un cielo raso inspeccionable, lo puedo poner como baffles, lo puedo poner en un muro, o sea, lo puedo utilizar tanto en muros como en cielos rasos. Entonces, pues me permite tener varias opciones de diseño y de mejoramiento acústico. Por ejemplo, en este caso, donde cogieron este hangar, un espacio muy grande, donde se dictaban clases para enseñar a construir barcos y necesitaron darle un mejoramiento acústico y estético. Y cogieron la que viene con borde biselado, hicieron todo el revestimiento de los muros que al final se terminan convirtiendo en fachadas también y lo revistieron con el producto y pues aparte es un producto que estéticamente se ve muy bien. En este caso, donde se generaron unos baffles y estos baffles se pintaron de varios colores, el producto se puede pintar y pues uno, estos elementos me ayudan a dispersar toda la onda de sonido que no regrese con la misma frecuencia y dos, absorben el sonido. ¿Listo? En piscinas, por ejemplo, que la acústica en las piscinas por ser un espacio demasiado grande y que tienen un problema muy grande con la humedad, y más, por ejemplo, cuando estamos en climas fríos y la piscina es climatizada, que se empiezan a generar vapores y humedad, pues daña cualquier elemento. Este elemento resiste ese tipo de humedades y ayuda a absorber todo ese ruido de los niños gritando, nadando, el chapateo, etcétera. Miren, aquí lo ponen como una isla en medio de una oficina, en pasillos de centros comerciales. Bueno, soluciones hay infinidades. Y tenemos nuestra línea de cielos rasos inspeccionables en fibra mineral AMF. Recuerden que al principio les comentaba que AMF es una compañía de Knauf. Pues aquí tenemos tres soluciones básicamente. Tenemos tres tipos de producto en el cual encontramos unos cielos rasos modulares tanto de 60 por 60 como de 60 por 120, pero tienen unas ventajas. Y es que viene el más básico, el que usualmente encontramos en las oficinas, usualmente lo vemos mucho en los bancos. Viene uno que se puede limpiar con un trapo húmedo y no le pasa nada, y el otro que viene que se puede mojar. Entonces,
el principal enemigo de este tipo de soluciones es la humedad o el agua. Si nosotros somos detallistas, cuando entremos a una oficina o a un banco, nos vamos a dar cuenta de que algunas de estas piezas empiezan a ponerse de color amarillo, porque no pueden tener contacto con la humedad o con el agua. Entonces, cualquier contacto que pueda tener va a afectarlos. Nuestra línea de productos garantiza que pueden tener contacto directo con el agua, que se pueden mojar. Entonces, son especiales para utilizar en proyectos hospitalarios, por ejemplo, donde tengo un requerimiento de asepsia bastante alto y necesito tener un confort o un mejoramiento acústico. Entonces lo puedo utilizar como cielo raso suspendido modular, que es el típico que encontramos en cualquier parte que queda inspeccionable, o como un cielo raso suspendido monolítico, como islas acústicas, como baffles, como elementos descolgados para poder no solamente que absorba acústicamente, sino me ayude a dispersar el sonido, como revestimiento de paredes. O también tenemos algunos productos especiales en los cuales, dependiendo de la necesidad del proyecto, pues podemos encontrar la solución especial y la solución que se necesita para ese proyecto. Y acá tenemos algunos referentes de estos productos, donde, pues, por ejemplo, acá lo pusieron en un salón de clases para mejorar acústicamente ese espacio, en un concesionario, por ejemplo, y lo pintaron, donde tenemos un espacio bastante amplio, grande, donde pues lo que necesitamos es tener buena comunicación, tanto yo como cliente al momento de comprar el vehículo, como él como asesor al momento de explicarme que pueden haber varios escenarios, por ejemplo, como se ve acá, que hay varios puestos de trabajo y no interfiere la comunicación entre las personas. En piscinas también, todo el tema de las piscinas es bastante complicado de manejar. Uno, por la humedad y dos, por el tamaño de los espacios. Entonces también es muy pertinente poderlo utilizar ahí o poderlo instalar en esos espacios. O acá en una oficina donde lo tengo en el cielo raso y en el muro tengo placas de Hera Design, por ejemplo. Hacemos un complemento perfecto para poder realizar ese acondicionamiento acústico y poder generar un buen confort acústico. Hay otros referentes. Oficinas también. Estos que, por ejemplo, ya son de 60 por 120 y generan pues unos diseños y poder empezar a jugar con el tema de las luminarias. Estoy solucionando un tema estético, un tema de diseño y adicionalmente estoy dándole un mejor confort acústico a esos espacios y que son inspeccionables. Entonces simplemente el día de mañana necesito revisar si un tubo se rompió o si tengo que cerrar un registro o si quiero revisar si hay una gotera, pues simplemente cojo con la mano y levanto este elemento, lo desplazo y puedo tener acceso fácil a ese cielo raso. Este es otro, por ejemplo, donde acá aprovecharon y lo pusieron completamente dilatado para poder, digámoslo, apreciar y que las dilataciones me empiecen a generar un ritmo, una estética bastante interesante para el proyecto. Entonces, para finalizar, el verdadero valor está en lo que ofrecemos y no en lo que decimos. Entonces voy a proceder a leer unas preguntas que me hicieron en el chat. De igual forma, si alguien tiene en este momento alguna pregunta, los invito a que por favor me la escriban en el chat. Bueno, nos dice la señora Mariela. Señora Mariela, muy buenas noches, bienvenida, muchas gracias por participar. Nos dice, una pregunta, yo quiero instalar un espacio en mi casa para hacer un podcast, ¿puedo utilizar esas láminas e aislar el salón? Claro que sí, señora Mariela. De hecho, lo que usted puede hacer es, si ya cuenta con un excelente aislamiento acústico, es decir, si ese salón es hermético y lo que quiere tener es un confort acústico, podemos entrar a mirar las placas Clineo, por ejemplo, o la Hera Design, o las láminas de AMF. Ahí voy a mejorar mucho más la acústica o el confort dentro de esa habitación. Si ya lo que necesitamos es aislar acústicamente ese espacio, porque yo voy a hacer el podcast preciso
y mi vecino tiene un perrito insoportable que no deja de ladrar, o desafortunadamente no tengo un buen vecino y me pone música a todo el volumen, podemos mirar algún tipo de solución muy similar a las que le enseñé en un segundo, las que les mostré en esta diapositiva, por ejemplo, donde tengo el muro de mampostería y no necesito demolerlo, sino simplemente podemos hacer un análisis acústico en el cual podamos determinar que ese muro de mampostería con un perfil base 6 o base 9, dependiendo del espacio que tenga en su vivienda o en su habitación, y con una placa, dos placas o bueno, cualquier tipo de configuración, cuánto es ese aislamiento que queremos lograr. ¿Listo? Podemos tener acceso a ese software. Claro que sí, hay muchísimos software acústicos, ustedes lo pueden buscar por internet, infinidades. Desafortunadamente, muchos de estos software son comprados bajo licencia y las licencias son un poco costosas. Eh, pero si realmente por parte de nuestro trabajo, si yo soy instalador de sistemas constructivos y yo quiero darle un plus a mi cliente, quiero dar más del hecho de poder instalar un muro divisorio, sino ya empezar a poder decirle a mi cliente, venga, hagamos una cosa, necesita un aislamiento acústico, yo le puedo hacer el cálculo o el análisis, ¿sí? Vale la pena comprarlo, vale la pena comprar cualquier tipo de software de estos, hay varios en el mercado, hay unos que son muy, muy buenos y la verdad, si le encontramos cómo sacarle provecho, yo creo que se pagarían solos. Y por acá me dice el señor Jaime Alberto Yepes, ¿cuál es la mejor opción en una biblioteca o un estudio de música? Bueno, acá ya tenemos dos comparaciones. Denme un segundo, voy a abrir una presentación por acá. Un segundo para mostrarles unos referentes muy importantes, aprovechando la pregunta de don Jaime. Denme un segundito, por favor. Por acá está. Vamos a poner esta. Por ejemplo, don Jaime, vamos a pasar rápidamente esto que no nos interesa para mostrarles algo muy interesante. Donde tengo estos referentes como este. Espero que estén acá las fotos. Por ejemplo, en una biblioteca. Esto es una biblioteca, esto es en Europa, no recuerdo en qué país es, pero todo ese, muchas veces cuando se genera mucho, mucho silencio en un espacio, el menor ruido que se genera mucha reverberancia y mucho eco. Entonces, en una biblioteca, idealmente, colocar este tipo de elementos fonoabsorbentes. ¿Listo? Por ejemplo, esto es un salón en la Universidad Católica de Colombia, aquí en la 47 con Caracas. Bueno, con 13 y con 15, más o menos. Pero allá también en la biblioteca, acá está, esto es en la Biblioteca Nacional de la Universidad Nacional de Colombia. En toda la biblioteca colocaron ese tipo de soluciones con placas Clineo, al igual que en la biblioteca de la Universidad Católica de Colombia. En ese caso lo que hicieron fue dejarlas a la vista, ¿no? Dilatadas. Cualquier elemento fonoabsorbente, idealmente mi recomendación siempre para el tipo de proyecto es dependiendo del proyecto que sea. Si es un proyecto pequeño, pues lo podemos manejar, podemos especificar algo pues básico. Ya cuando es un proyecto muy grande donde ya un acústico me dice, mire, yo necesito un NRC de 70, 75, 80, ahí sí es muy importante empezar a mirar eh, cómo o dónde, qué tipo de producto me puede cumplir frente a ese requerimiento. Ya cuando yo necesito un aislamiento acústico como tal, como eso es para el caso de la biblioteca, pero para el estudio de música, yo ya necesito aislar acústicamente ese estudio para que el sonido no salga, ¿cierto? Necesito encontrar una solución en la cual si ese estudio me genere, qué sé yo, 70 decibeles, y pues yo quiero tener un buen confort acústico, que el sonido o no ingrese o no salga, porque pues tanto es importante que el sonido en un estudio de música no salga para afectar a las demás personas, pero que tampoco me ingrese sonido del exterior,
podemos ya empezar a realizar o a realizar una solución en la cual se hagan revestimientos directos sobre los muros existentes o si existe la posibilidad de constituir o crear esos muros en sistemas de construcción liviana o en seco. ¿Listo? ¿Qué más dicen por acá, don Carlos? ¿Cómo podríamos obtener este video? Ya en un momentico vamos a consultarlo con Nicole cuando ya terminemos. Ah, mira, aquí lo colocó. Colocó el enlace de asistencia para todos, pero no nos dijo. Bueno, ya miramos a ver si de pronto Nicole nos puede colaborar explicándonos cómo podemos tener acceso a esa información. Entonces, eso es todo por el día de hoy. No me queda más sino agradecerles por haber participado de este espacio, por sus excelentes preguntas, por regalarme un poquito de su tiempo y poder compartir de todo ese conocimiento y de todas esas cosas que nos ayudan a ser mejores cada día en nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Nicole, no sé si quieras hacer alguna introducción o algo así. Sí. En el último mensaje les dejé el enlace en donde van a encontrar esta capacitación en YouTube el día de mañana, igual que todas las anteriores. También especialistas, recuerden que tenemos estos espacios los lunes, miércoles y jueves para que se puedan conectar a las diferentes capacitaciones. Muchas gracias por la participación. Feliz noche.